I'm only me when I'm with you. Estar en mi casa en estos días es como estar en un monasterio, donde todos están haciendo un voto de silencio, y si todos los monjes fueran pasivo-agresivos. Desde la gala benéfica de su trabajo, Non ha manifestado su profundo enojo y ofensión con silencio sepulcral. Ni hola, ni adiós, ni por favor, ni gracias. Ya va una semana así. Somos dos completos extraños. Va, los extraños, aunque sea, darían alguna señal de reconocimiento entre ellos. Esto sería más similar a ser dos seres en dimensiones diferentes. Intento no deprimirme por esto. Sé que nuestra discusión en la gala fue fuerte, pero realmente necesitaba sacar de mi pecho al menos algo de la angustia que sentí por meses. Es bastante obvio que buscamos evitarnos. Solo nos cruzamos de noche, y Non simplemente se va a dormir al sillón. Esta noche me quedaré a dormir con Nam. Hemos planificado una noche de chicas, ya que no soporto más el silencio asfixiante de mi casa. Al salir del trabajo, nos dirigimos al mercado a comprar provisiones para la noche. Es viernes, así que mañana no tenemos trabajo, y podremos desvelarnos tranquilas. Al entrar a la casa de Nam, noto un bello ramo de rosas blancas en la mesita del recibidor, con una tarjeta con las iniciales SA. ¿Y esto?, pregunto divertida, porque imagino de quién provienen. Pues, ya sabes, no iba a dejar que se desperdiciaran. Las rosas blancas son mis favoritas. Vamos a preparar la comida ya, así elegimos la película, me contesta apresurada. Parece que le da vergüenza admitir que se llevó las flores. Cocinamos algo sencillo y nos disponemos a nuestra maratón de películas. Nam es más de las románticas con finales felices, y a mí me gustan más las de fantasía, especialmente las de Harry Potter, así que llegamos al acuerdo de mirar una romántica primero, una de Harry Potter, y así, aunque con el cansancio que veníamos acumulando, dudaba que llegáramos a la tercera película. A mitad de la primera película, recibió una llamada y se disculpó para atenderla en privado. Mientras tanto, me quedé mirando la escena de The Notebook, donde los amantes se pelean como perro y gato, y el narrador cuenta cómo, a pesar de ser tan diferentes, su amor era más fuerte que sus diferencias. Claro, pero no siempre ocurre así en la vida real, murmuró con amargura, recordando que eso mismo creía de mi relación con Non al principio. Por algún motivo, eso me llevó a pensar en Frin. Ella también es abogada, así que supongo que en una relación con ella tendría las mismas diferencias que con Non, aunque quizás sin la presión externa de la familia. Pero con Frin se siente diferente. Me siento mucho más cercana por algún motivo, murmuró de nuevo, reflexiva. ¿Quién es Frin?, me sorprende Nam preguntando al entrar a la sala nuevamente. Maldición, maldita costumbre de pensar en voz alta, pensé. Solo una compañera de trabajo de Non, dije intentando sonar despreocupada. Ajá, ¿y por qué se siente cercana?, volvió a preguntar con una sonrisa pícara y enarcando una ceja. Bien, ya esto es más difícil de disimular. Francamente no sé qué decir, pero supongo que podría aprovechar para contarle y que me ayude a desenmarañar mis pensamientos. Pues, bien, te contaré. Es que en realidad no entiendo bien lo que me pasa con ella, y procedo a contarle todo desde el principio, cómo nos conocimos, los encuentros en la piscina y lo que compartimos esa medianoche lluviosa después de la gala. O sea que, ¿ella te gusta? No sabía que te gustaran las mujeres, comentó Nam, sorprendida. Nunca me imaginé románticamente con una mujer. He, digamos, experimentado en la universidad y no me desagradó la experiencia, pero nunca había sentido esto. Sonrío como tonta cuando nos encontramos o cuando pienso en ella. Tiene una mirada tan dulce que me hace sentir bien. Es como adictivo. Cuando estoy con ella, solo quiero quedarme allí y hablar de lo que sea, y que me mire. Intento explicar con palabras, pero es difícil expresar todas estas sensaciones. Nam sigue mirándome divertida, asintiendo con la cabeza, como si entendiera perfectamente. Y dime, ¿no sentías eso por Non al principio? Sí, supongo, aunque no sé cómo definirlo. ¿Profundo? No lo sé, Nam. Sí, era lindo al principio con Non, pero en algún punto creo que no era tan emocionante como lo que estoy sintiendo ahora. Me siento como un cliché de esas películas que te gustan. Nunca me sentí así con Non.
Las mariposas en la panza nunca las había sentido hasta ahora. Con él era más como deseo y cariño, pero no esto, concluí, aún más confundida que antes. ¿Y sabes si ella, ya sabes, si le gustan las mujeres?, me pregunta expectante, y recién en ese momento me doy cuenta que nunca lo pensé. Diablos, no lo sé. Nunca me detuve en ese detalle. No tengo idea. Ella nunca habla mucho de ella misma. No conozco casi nada, más que el hecho de que es abogada y que participaba en competencias de nado en la escuela. Ni siquiera sé si tiene pareja o si está casada, aunque creo haber visto que llevaba un anillo. Oh Dios, me estoy ilusionando con alguien que probablemente ni siquiera piensa en mí de esa forma. Soy patética, me lamenté, agarrando mi cabeza con ambas manos y tapando mi rostro con vergüenza. Me comporto como una adolescente tonta que suspira por una extraña. Nam se ríe con ternura, palmeando mi espalda para consolarme. Tranquila, eso no lo sabes. Creo que necesitas saber más de ella. Quizás descubras que no es para tanto. Tal vez haya detalles de su personalidad que no te agraden, y podrás dejar todo este asunto atrás. Me propone con una sonrisa tierna, como si le dijera a un niño que mejor se lave las manos antes de comer. Pero, ¿y cómo hago eso? Hasta ahora, nuestras interacciones solo fueron en la piscina o en momentos incómodos de las fiestas de su trabajo. La miro, desesperada. ¿Por qué no la invitas a salir, en plan de amigas, quizás al cine o al parque? Ni siquiera tengo su número de teléfono, refunfuñó como niña pequeña. Bueno, pídeselo cuando se encuentren en la piscina. Cielos, Becca, no pensé que fueras tan acotada con tus habilidades sociales. Nam se ríe de mí sin pudor alguno, y yo solo le lanzo una mirada de fingido resentimiento, aunque es cierto lo que dice. De repente me convierto en esta masa insegura y tímida cuando se trata de Frin, como si ni siquiera supiera hablar. Continuamos viendo la película hasta que caemos víctimas del cansancio. Como anticipé, no llegamos ni a terminar la segunda película. El sábado me fui alrededor del mediodía, pero no tenía intenciones de ir a mi casa. Quería que mi tranquilidad y mi estado alegre durara un poco más, así que aproveché para almorzar en un restaurante antes de ir al museo, donde sabía que estaría la exhibición de Yasuyoshi Chiba, un reportero gráfico que admiro hace años. Sus fotografías podían combinar la crudeza con la belleza de la espontaneidad humana de una manera asombrosa. Usualmente venía a este tipo de exhibiciones sola. Nunca fue muy afín con las fotografías que no fueran deportivas. Al ingresar al museo, no puedo evitar pensar en la expresión «una imagen vale más que 1000 palabras». Las fotografías que veía me dejaban sin habla. Realmente es tanto lo que se puede ver, lo que se puede sentir con los colores, los contrastes, el ángulo de la cámara eternizando cada escena, como un testigo privilegiado de la historia. Mientras recorro la muestra, choco con alguien a mi lado. «Disculpa, no te vi», dije girando mi rostro y volviendo a quedarme muda al ver a quién había chocado. «Siempre te estás disculpando conmigo, se está haciendo costumbre». Frin me mira divertida, con esa sonrisa que parece salida de una revista. Mi cerebro parece que ha puesto el cartel de «fuera de servicio» y debo hacer un esfuerzo sobrehumano para poder reaccionar como una persona normal. «Frin, hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí?», digo torpemente, intentando parecer relajada, aunque estoy segura que mis nervios se notan a 1 kilómetro. «Pues viendo la muestra de Yasuyoshi Chiba, obviamente», responde con un gesto de obviedad. «Sí, es cierto, mi pregunta es estúpida, pero es que me sorprende que esté aquí». «Claro, sí, es obvio, tienes razón. No creí que te gustara la fotografía», mencioné ruborizada por la vergüenza. «Me gusta la fotografía periodística. Sigo la carrera de Chiba desde la universidad», explica, volviendo su vista a la fotografía frente a nosotras. «Ok, esto es algo nuevo. Le gusta la fotografía periodística. Conoce a Chiba», pienso, como queriendo registrar ese dato en mi anotador imaginario de datos de Frin. «También lo sigo desde la universidad, ¿sabes? De hecho, quería dedicarme a ese tipo de fotografía también», le comento, sin poder esconder un poco de tristeza. «¿Y qué pasó?», me mira con curiosidad. «La vida», respondo encogiéndome de hombros, con un suspiro. Nos quedamos en silencio unos momentos mirando la fotografía. Por dentro sentía que quería gritar.
No sabía si de frustración por los sueños que dejé atrás, por la emoción de estar hablando con Frin en un entorno distinto y haber descubierto que teníamos otra cosa en común, o por la creciente confusión que sentía por esa mujer. No pude evitar mirarla de reojo, viendo cómo aún con la ropa más común parecía lista para desfilar en una pasarela. Solo tenía unos jeans denim algo holgados, con unas zapatillas blancas y una remera negra ajustada, con una camisa blanca por encima. Afortunadamente yo me había vestido bastante presentable, pero aún sentía que estaba lejos de tener tanto estilo. Llevaba unos jeans azul oscuros ajustados, con unos zapatos sin tacón y una camisa sin mangas color rojo. Seguimos recorriendo la exhibición, intercambiando impresiones sobre las fotografías y recordando épocas de la universidad. Descubrí que ella originalmente iba a estudiar periodismo y que al final del segundo año cambió a abogacía. Una periodista y una reportera gráfica. Esa sería una buena pareja, pensé, intentando no caer en el error de hacerlo en voz alta como siempre. Cada palabra que salía de su boca tenía el poder de hipnotizarme, como si todo lo que dijera fuera un encantamiento para mi cerebro. Por momentos podía notar que su mirada se tornaba más oscura, como si algún recuerdo la invadiera de tristeza. Cómo desearía poder leer mentes para conocer todo de ella, sus alegrías, sus miedos, sus tristezas. Es como si fuera un cofre enjollado y los tesoros dentro me llamaran cada vez más. Cuando nos acercábamos al final de la muestra, sentía mi corazón acelerado. Una idea se había instalado en mi cabeza, pero exteriorizarla estaba siendo imposible para mis cuerdas vocales. Sentía las palabras atragantadas, queriendo salir y materializarse, pero ese rincón de mi cerebro donde se guardaba el miedo y la vergüenza todo el tiempo, daba la orden de retroceder. Maldición, ¿por qué me siento así con ella? ¿Qué es lo que tiene que me hace temblar y parece dinamitar toda mi seguridad? Tomé un par de inspiraciones profundas para darme valor, mientras secaba las palmas de mi mano en mi pantalón. ¿Es ahora o nunca, Rebeca? Vamos, es solo una pregunta, no seas gallina. Frin, ¿te gustaría ir a tomar un café conmigo? Pregunté rápido en medio de una exhalación. Disculpa, no te entendí, respondió riendo y mirándome expectante a que repitiera la pregunta. Lo siento, voy de nuevo. ¿Te gustaría que vayamos a tomar un café? Volví a decir, haciendo un gran esfuerzo por no apresurarme de nuevo. Frin me miró por un momento, sorprendida y confundida por mi propuesta. Yo siento que está pasando una eternidad, y ella no ha respondido nada. Bueno, posiblemente solo sean unos segundos, pero mi ansiedad no es mi aliada en estos momentos. Claro, vamos, respondió con su acostumbrada sonrisa. La tarde transcurrió con charlas y risas, como debe ser un sábado por la tarde. Estar con Frin se sentía natural, satisfactorio, casi como la sensación cuando se inserta la última pieza de un gran rompecabezas. Simplemente era como una fotografía tomada en el momento perfecto. En estas horas ya había logrado descubrir varios detalles más sobre ella. A Frin le gustan los perritos. A Frin le gusta el té verde. A Frin le gustaba pintar cuando era pequeña, pero hace tiempo no lo hace. A Frin le gusta dar paseos por el muelle al atardecer. Y desafortunadamente noté otro detalle que no me hizo tan feliz descubrir. Frin usa una alianza dorada en su mano izquierda. Lo extraño de ello es que nunca menciona a ninguna pareja. No me he atrevido a preguntarle directamente si vive sola. Por algún motivo nuestras conversaciones giran en torno a otras cosas, y yo no me atrevo a interrumpir los cómodos silencios con esa pregunta. Quizás, en parte, yo no quiero saber la verdad. Mi negación me distrae de esa pregunta. Estábamos pidiendo la cuenta en el café, cuando su celular suena. Otra vez vi cómo su mirada se oscurecía, cómo su expresión se ensombrecía y su mandíbula se tensionaba. Discúlpame, Rebeca, pero debo irme. Toma, te dejo mi parte. Lamento tener que irme así. Se disculpó, poniéndose de pie y dejando algunos billetes en la mesita. Claro, no hay problema. ¿Está todo bien?, respondí torpemente mirándola con preocupación. Sí, no te preocupes. Adiós, saludó, saliendo apresuradamente de la cafetería. Me quedé mirando hacia la puerta con una sensación de vacío en mi pecho. De pronto comprendo que mi felicidad acababa de salir por esa puerta. Con la angustia ahogando mi garganta, llamo por teléfono a Nam.
Hola, Becca. Hola, Nam. Saludo sin ánimos. Oye, esa voz suena triste. ¿Estás bien? ¿Pasó algo con Non? No, respondo suspirando. ¿Recuerdas que me dijiste que debía conocer más a Frin para dejarla atrás? Sí, fue anoche, respondió dubitativa. Pues ya lo hice. Creo que estoy enamorada, concluí, con frustración. Sweet nothing. ¿Se le puede llamar vida a esto? Solo siento que mi cuerpo se mueve a través de las diferentes escenas que transcurren a mi alrededor, pero no soy más que un cascarón vacío. Mi mente no está conectada a mi cuerpo, mi alma no está unida a nada, por momentos hasta creo que ya no tengo. El corazón late dolorosamente marcando el ritmo de mi condena perpetua. Mi casa muestra la misma oscuridad que se adueña de mis pensamientos constantemente. Mis días se reducen a estar esperando a que el tiempo transcurra. En mi trabajo mantengo mi semblante serio. Es lo bueno de dedicarme a una profesión que requiere de extrema concentración y seriedad. Mi falta de alegría puede ser interpretada como profesionalismo. No comparto mucho con mis colegas. Intento evitar preguntas personales. Soporto las miradas indiscretas de Chin ignorándolo por completo. Realmente no entiendo cómo se recibió de abogado. A veces tampoco entiendo cómo yo me recibí de abogada, siendo algo que nunca había querido estudiar, las cosas que una hace por amor. Él está incrustado en mi interior, en mi cerebro, como una nube implacable. Caigo en pensar cómo alguien que me generó tanto amor y felicidad ahora me reduce a esta existencia penosa y lamentable. Ni siquiera puedo escapar al plano onírico. Cada vez es más difícil alcanzar el letargo. Me siento sola constantemente, excepto cuando ella me mira. Admito que en más de una ocasión he pensado en desaparecer de todo, en dejar atrás el peso constante que cargo cada día. Pero siempre hay algo que me detiene antes de cruzar esa línea. Tal vez sean las pastillas que me receta el terapeuta, esos comprimidos insípidos, sin gracia alguna, que aún así son lo único que consigue arrancarme de la cama cada mañana. Él atormenta mis pensamientos constantemente. Es una sombra que llena de nieblas mis anhelos, mis recuerdos, mi cotidianeidad. Pero esa cotidianeidad hace poco ha cambiado. Un pequeño haz de luz aparece aleatoriamente, despertando del letargo a mi sonrisa. Cuando nos encontramos, mi corazón recuerda cómo es latir con esperanza y el dolor, por un rato, se hace soportable. A veces hasta parece que me olvido de que duele. Rebeca. Su nombre es tan dulce, al igual que su sonrisa. Me fascinan sus hoyuelos cuando sonríe y cómo sus ojos se achican. El sonido de su risa es un bálsamo para mi pena. Al verla, el peso de mis hombros parece desaparecer, como si pudiera dejar atrás los miedos, el cansancio y la desolación. Sus ojos me miran brillantes y yo puedo sentir que levito. Me siento liviana, me siento como si no fuera yo, como si pudiera cambiar de vida por un momento. Confieso que la primera vez que la vi, simplemente no le presté mayor atención. Me incomodó que me estrechara la mano para saludarme, pero sentir su mano suave en la mía envió escalofríos a todo mi cuerpo. Tuve que cortar ese contacto y alejarme. Era demasiado. Para alguien que se sentía muerta en vida, sentir tanto de repente me abrumó. Nuestros pequeños intercambios logran relajarme. Todo se siente cómodo con ella. Cuando noté, en los vestuarios de la piscina, que ella me observaba a través de la cortina, sentí que una parte de mí despertaba de nuevo. Una parte que creía enterrada en algún rincón olvidado de mi cuerpo, mi sensualidad. Nunca había experimentado algo así con otra mujer, y quizá por eso la sensación resultó tan intensa y desconcertante. Esa noche, ya en casa, no pude dejar de pensar en lo que había provocado en mí. Ni el miedo ni la culpa lograron apagar del todo aquella necesidad de sentirme viva otra vez. Pero todo sueño debe acabarse. La ilusión y la esperanza son consejeras peligrosas. Ella está casada, y yo también estoy atada. Su esposo no parece un mal hombre, pero no me agrada. Puedo llegar a deducir el porqué de mi sentir, pero aún no puedo admitirlo por completo. El licenciado Campián parece de los típicos hombres perdidos en su masculinidad frágil. Deben demostrar lo que valen, pero de las formas equivocadas. En algunas ocasiones he notado su mirada insistente en mí,
como si necesitara comprobar algo o decirme algo. Me incomoda pensar qué será. ¿Ha notado mi cercanía con su esposa? ¿Está intrigado por nuestro vínculo? O peor, ¿está intrigado por mí? Sería lo último que me falta, que Non tenga otras intenciones conmigo. Para los demás en la oficina soy una intriga. He escuchado al pasar conversaciones aisladas, algunos especulando con mi soltería hasta que alguien menciona mi anillo, la cadena silenciosa que encarcela mi vida. La mención del anillo suele acarrear la otra pregunta lógica. ¿Y dónde está el esposo? Prefiero que eso quede en incógnita. Todos los días siento miedo al abismo en el que me encuentro. No veo ninguna salida. Es una prisión constante. Aunque vaya a ver muestras de arte, o me tome un café, o mire una escena idílica en el parque, todo se siente deslucido. Es todo gris, excepto cuando estoy con Rebeca. Las llamadas telefónicas se están haciendo cada vez más asiduas, como si me persiguiera, como si pudiera percibir el momento en el que logro ser feliz por un instante. Las amenazas y maldiciones se repiten cada vez que coloco el teléfono en mi oído. Ya conozco el guión y sus variaciones, pero lejos de ya no darle importancia, esa insistencia logra consumir mi cordura y la pizca de bienestar que pueda albergar. ¿Cambiar de teléfono? Sí, claro, lo he pensado, pero no puedo. No puedo permitir perder lo último que me queda en este simple número telefónico. Extraño a mis padres. Hace ya mucho tiempo que no los veo ni los visito. Todo se ha vuelto tan doloroso que ni siquiera puedo contar con ese sosiego. Si hay algo que me impulsa a seguir adelante de algún modo, es ella. Verla, escucharla, estar para contenerla y alegrarla. Irónico, ¿verdad? Cómo estando yo sin consuelo, busco desesperadamente ser el consuelo de Rebeca. Veo en ella un poco de mí. Quizás por eso siento que necesito tenerla cerca, aunque el miedo sea grande. Me encantaría tener el poder de detener todo, el tiempo, el espacio y volver a cero, al inicio de todo, el principio mismo del tiempo, la dulce nada.